Hola, buen día. Soy José Soto Galindo, del Economista, y estamos en una nueva conversación con expertos para las redes sociales del Economista, para las plataformas de video. Hoy estoy con Moisés Pérez Peñalosa, que es socio líder de Workforce of the Future de PwC, y el tema de conversación es una norma que entró en vigor el 23 de octubre pasado, que es la norma oficial mexicana, la NOM 035, relacionada con factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y bueno, la norma intenta identificarlos, analizarlos y sobre todo prevenirlos. Moisés, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, José, qué amable. Y cuéntanos, ¿de qué va la norma? ¿Cómo llegamos aquí? Mira, es interesante tu punto de vista de cómo llegamos aquí. Yo creo que la norma 35 lo que hace es un poco el reflejo de situaciones que están cambiando en el país en la fuerza laboral. Y me gustaría nada más poner en contexto algo de información que emite la OCDE, en donde habla muy bien de los mexicanos en términos de que somos los que más trabajamos promedio al año, más de 2.200 horas. La media de la OCDE está alrededor de las 1.700 horas. Sin embargo, también en las métricas de la OCDE nos indica que somos de los países con menos productividad. Lo cual dice que muchas horas no necesariamente te dicen que son eficientes. La UNAM hace poco hizo un estudio en donde en una muestra de mexicanos entre 25 y 45 años dice que el 35% se siente adicto al trabajo. Sin embargo, el 40% de esa muestra sufre de trastornos de desgaste laboral por las mismas presiones que genera tantas horas, ¿no? Entonces, la norma 35, como tú bien comentabas al inicio, lo que busca es identificar, prevenir riesgos relacionados al trabajo que los trabajadores hoy en día sufren en el día a día de alguna forma en las condiciones laborales, pero sobre todo lo que está buscando es motivar la creación de mejores ambientes laborales que permita a los empresarios y a los trabajadores convivir en mejores condiciones que eviten situaciones de estrés principalmente laboral en el país, que es mucho en términos conceptuales lo que busca esta norma 35. Sí. Bueno, la norma incluye definiciones que cuando uno la lee, googleen, la van a encontrar en el DOF, está súper rápido de encontrar, pero incluye definiciones sobre situaciones laborales que parecen tabú en los centros laborales y en la cultura laboral mexicana. Por ejemplo, esto de las horas trabajadas, parece una percepción de que trabajar menos horas es ser menos productivo, pero no siempre es así. La norma lo que hace realmente es reconocer condiciones preponderantes que hoy en día en el mundo se están dando. O sea, los esquemas generales industriales, yo te diría, en donde las economías en donde participa México, todavía estamos en esa parte de transición, generaban grandes horas de trabajo per se, y no necesariamente horas tan productivas como hemos visto en otras latitudes. Y hay noticias en algunos otros países donde incluso tienen jornadas de 4 días laborales, en donde lo que está buscando es atacar justamente esos temas tabú que existen en las condiciones laborales, que generan en muchos casos hacia los trabajadores un estrés que te determina tu ritmo de rendimiento y de productividad que tienes como trabajador. Condiciones mismas que están categorizadas en la norma en 4 factores, que son básicamente en la parte de las condiciones básicas de tu trabajo. O sea, qué tan definidas están tus funciones, qué tan claras son tus metas, qué tan realistas son las presiones que tienes de manera laboral, que si no lo son, te generan una presión particular que te puede dar depresiones, trastornos de sueño. Esas son las grandes condiciones que está buscando cubrir la norma. Particularmente, otro de los factores que maneja esta norma son las condiciones de tu trabajo. O sea, exposiciones extremas de calor, de frío, de ruido, de condiciones higiénicas, ahí es donde puede haber algunos cruces con otras leyes interesantes en el tema que generan una vez ambientes no favorables, que mucho lo que esta norma busca es crear estas condiciones. Otra condición que cubre la norma de manera muy particular es las condiciones laborales. ¿Qué tienes tú como empleado en términos de tu contratación laboral? Hay presiones hoy en día, y lo comentaba hace poco, ¿qué tanta presión genera un trabajador en no tener condiciones de retiro laboral, por ejemplo, claras, ¿no? Ese tipo de situaciones también te generan condiciones de un estrés que al final de cuentas los trabajadores y el humano en general está más pendiente de esas presiones y esas cargas que de manera regular tienes en el trabajo y te generan lo que vemos en la OCDE, índices de productividad bajos. Y la cuarta es, que es algo muy delicado, que yo creo que tú comentabas, el tema tabú, las condiciones interpersonales. Hoy en día cada vez más temas de inclusión y diversidad, sí, claro, el bullying laboral, el acoso sexual como tal, sí, que antes eran temas... Discriminación misma. Hoy en día la norma lo que busca es tener claridad, y tú lo comentabas en el inicio perfectamente, identificar,
ver cómo mitigas y cómo creas condiciones laborales acorde a una situación que hoy en día la fuerza laboral te está demandando como empresario en muchas de las ocasiones. Sí. ¿La norma ayudará a conciliar trabajo con vida personal? Un poco lo que busca es eso, ¿no? Yo creo que es importante alinearnos a las condiciones de las nuevas generaciones. Hoy en día vemos en la fuerza laboral y en las empresas en ocasiones 4, incluso hasta 5 generaciones colaborando en la misma institución. O sea, si tú no empiezas a ver qué generación es la preponderante en tu estructura laboral y no adecuas y adaptas las condiciones laborales a esos porcentajes altos, y yo te diría que posiblemente en el país en breve vamos a estar en porcentajes arriba del 50% en generaciones millennials y centennials, que tienen esa estructura de equilibrio de vida. Si tú como empresa no adaptas tus condiciones laborales a esa fuerza de ventas, sencillamente vas a tener un problema aún mayor al que hoy en día se tiene de atracción de talento. Vamos a hacer un gap importante entre la oferta de gente capacitada y la gran demanda de trabajo, que si tú no tienes esas condiciones, difícilmente los vas a poder tener. Vas a captar talento. Hay condiciones internas y condiciones externas. No todo ocurre en el centro de trabajo, en una relación de calidad de vida con calidad de productividad y calidad en el trabajo. Hay condiciones internas y condiciones externas. La norma también abarca esas condiciones externas. Me refiero a movilidad del trabajo, las condiciones en las que uno se desarrolla fuera de la empresa. En principio no. Hay una cosa en la norma que es en capacitación, por ejemplo, que no propiamente ocurre dentro del centro de trabajo. Yo creo que la norma en principio lo que ataca es el centro del problema, que es la parte laboral. Okay. Obviamente estamos expuestos a las condiciones externas al laborar. Tú bien lo comentas, el transporte, el vivir en una ciudad como la que vivimos. Tenemos casos de personas que hacen 2-3 horas de llegada y 2-3 horas de salida, por ejemplo, a sus fuentes de trabajo, que por supuesto que te genera condiciones de estrés, pero la norma va un poco más atacando lo que hoy en día se puede conciliar de alguna forma, de manera más clara, que es las condiciones per se del trabajo como tal. Difícilmente, yo que sé, hay temas de capacitación, coaching y algunas asistencias que se le brindan a los trabajadores para poder tener esquemas más saludables, por ejemplo. Nosotros en Price tenemos un esquema muy interesante de ayuda nutricional, por ejemplo, para nuestros colaboradores, en donde va más allá de la propia fuente de trabajo y lo hacemos extensivo a nuestros familiares, por ejemplo, porque reconocemos como empleador que hay situaciones más allá de las inherentes al trabajo, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer un corte y regresamos con esta entrevista con Moisés Pérez Peñalosa, socio líder de Workforce of the Future de PwC, hablando sobre la NOM 035 relacionada con factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Estoy con Moisés Pérez Peñalosa, socio líder de Workforce of the Future de PwC, y estamos hablando sobre la NOM 035, que es la nueva norma de la Secretaría del Trabajo para atender factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Pero, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial? Relevante como lo define la norma, publicada en el DOF, si ustedes la googlean la van a encontrar de manera muy fácil, y los factores de riesgo psicosocial son definidos como las situaciones, no es textual, son las situaciones que pueden provocar trastornos de ansiedad, dificultades para conciliar el sueño o estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza del puesto de trabajo, el tipo de la jornada laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos severos, que puede ser como la muerte de un compañero, por ejemplo, ¿no? O actos de violencia al trabajador. Esto, pues, impacta en un montón de cosas. A mí particularmente me llama la atención es cómo se va a producir el compliance, cómo la autoridad va a hacer que esto se lleve a cabo. Pero posiblemente sean los propios trabajadores los que puedan hacer esa especie de compliance y motivando a las compañías a cumplir con la norma y a ofrecer mejores condiciones de trabajo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias, Moisés. Coincido contigo. Yo creo que hoy en día la parte más importante en temas de compliance, sí existe una normatividad muy clara y particular, incluso está tipificado montos de sanciones por el incumplimiento de esta norma. Sin embargo, de temas generales, lo que estamos viendo cuando hablamos de la fuerza laboral es el principal promotor del cumplimiento de muchas de estas iniciativas y normas es la propia fuerza laboral. La norma 35 no queda exenta de esta dinámica en donde hoy en día, cuando vemos el gran gap que existe entre la atracción de talento con la oferta laboral que se tiene, los trabajadores mismos están siendo los grandes promotores del cumplimiento de muchos de estos esquemas que, aunque son obligatorios, pudiéramos tener ciertos diferimientos en el tiempo en el cumplimiento tácito de la norma como tal. Entonces yo creo que hoy en día, y nos lo platican muchos de nuestros clientes al pedirnos
de nuestra consultoría para ser contratantes preferentes, que le llama así en el mercado. Un contratante preferente es aquel fuente de trabajo que el empleado por sí mismo busca estar con ellos, en donde en términos generales de alguna forma están cuadrando las situaciones que como persona están buscando tener. Como individuo en la sociedad inmersa en sus valores y principios están buscando lograr, y lo que está haciendo la norma 35 de manera muy particular es regular los grandes temas que generan un estrés laboral en términos conceptualmente hablando, como tú comentabas en muchas de las otras definiciones muy particulares, que afectan el rendimiento de los trabajadores y por tanto afectan al empresariado en términos de productividad que se va generando en la fuente de trabajo, José. Lo decía de broma, pero quizá el primer factor de riesgo psicosocial es la posibilidad de quedarse sin trabajo, ¿no? Pues, ante la complejidad que propone el futuro. El futuro es complejo por definición, ¿no? Y además lo que propone este futuro es digitalización, robotización, big data. Pareciera que es una afrenta directa a los puestos de trabajo de los humanos, ¿no? Supongo que ese puede ser el primer factor de riesgo. Yo coincido contigo. Yo creo que el estrés general que se tiene hoy en día es la pérdida de trabajo en términos individuales, ¿no? La mía norma contempla dentro de sus 4 factores principales 2 muy particulares en ese tema, que son las condiciones laborales, que es el ambiente sobre el cual tú estás trabajando, que sea óptimo, que sea de higiene, que no tengas la temperatura adecuada, no. En el antaño y cuando yo empecé a trabajar quizás no era tan relevante ese tema. Hoy en día la fuerza laboral está muy presente y muy perceptiva de esas condiciones de manera muy particular. También la otra lo es las definiciones de los puestos. Hoy en día estamos viendo una creciente solicitud de apoyo de las empresas de la definición de los roles y las actividades que está haciendo cada uno de los trabajadores. ¿Y por qué es importante esto? Una de las grandes presiones que se generan hacia la fuerza laboral es el desconocimiento parcial o total en muchas de las ocasiones del rol y la actividad que quieres que yo esté cumpliendo como trabajador, ¿no? Entonces eso genera una presión en el individuo de manera muy particular y hay metodologías muy particulares para poder hacer análisis de esto, en donde si tú no tienes clara la definición de lo que te van a exigir, posiblemente tenga resultados no acorde a los requerimientos que cada uno de los puestos está generando. Por otro lado, también las condiciones laborales, la estabilidad. Tú bien comentabas la pérdida de trabajo. Si lo vemos fríamente como país, se empieza a dar una condición en relación al retiro laboral y al envejecimiento de la población, que en la parte de la generación, posiblemente no en número ya preponderante, pero sí en tema de decisiones o cargas económicas a las empresas, empiezan a tener una sensación del acercamiento al famoso retiro laboral, que por supuesto genera condiciones de estrés a la falta de un esquema robusto, si es que así fuera el caso de la empresa, al tema de la longevidad, que está generando una presión adicional a los trabajadores ante el temor de vivir más tiempo y no tener condiciones en un retiro laboral. Y todos esos factores te generan una presión y un estrés laboral que en algunos casos, y se ha documentado y la norma lo menciona, trastornos de sueño, ansiedad, y si lo vemos fríamente como un empresariado interesado en esta aplicación de la norma, una baja productividad de los trabajadores, como indican datos de la OCDE, en donde pese a ser de los más países que trabajan horas al año, somos los de menores índices de productividad, independientemente de las grandes horas que se dedican a trabajar los trabajadores en México. Moisés, tú en otros foros has comentado además factores de estrés externos, el trabajador con estrés para pagar deudas, para cubrir compromisos financieros, ¿cómo la norma puede ayudar con esto? Es un tema que poco a poco se tendrá que ir ampliando la norma en términos generales. Especifica condiciones en el centro de trabajo, ¿no? Pero por supuesto hay condiciones externas que nos van generando un estrés adicional al mismo. El empresariado, y lo vemos ya en algunos casos en empresas en donde empiezan a ir más allá de los límites tradicionales laborales y empiezan a contar con apoyos a los trabajadores en temas, por ejemplo, como la nutrición, un grave problema de salud en el país. Hay empresas que empiezan ya a dar este tipo de oferta al trabajador, pero también a sus familiares. No podemos aislar las condiciones externas a la fuente de trabajo per se. El puro traslado en una ciudad como es la Ciudad de México o algunas otras metrópolis importantes del país en donde haces más de 2 horas en llegar
y luego haces más de 2 horas en regresar, la carga emocional con la que llega un trabajador posiblemente no son las condiciones más óptimas, ¿no? Poco a poco vamos a tener que empezar a ver cómo se adecúan las nuevas condiciones laborales a las nuevas exigencias, y lo pongo entre comillas, de la fuerza laboral, que ahora lo que buscan es ese equilibrio trabajo-vida y no únicamente trabajo. La UNAM acaba de dar algunos datos en donde una muestra que hizo una generación de 25 a 49 años, el 35% se declara fanático del trabajo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte, Moisés, y regresamos con nuestra conversación sobre la NOM 035 relacionada con los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Estoy con Moisés Pérez Peñalosa, que es socio líder de Workforce of the Future de PwC. Estamos hablando sobre la NOM 035, una norma relacionada con los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, que intenta identificarlos, analizarlos y prevenirlos. La norma entró en vigor el 23 de octubre de 2019 y es de cumplimiento obligatorio para todas las compañías en el país. Hay 3 categorizaciones de compañías por número de empleados, pero eso no significa que el cumplimiento vaya a ser diferenciado. Particularmente me gustaría saber qué están trabajando las empresas para hacer el cumplimiento de esta norma. ¿Qué tal, José? Yo te diría, muchos de los comentarios y solicitudes que nos van pidiendo día a día las empresas es conocer a su población laboral. Yo creo que mucho de esta norma lo que va a generar es información en términos de preguntarle a los empleados temas que incluso muchas veces pasaban desapercibidos. Hoy en día con frecuencia nos piden ese apoyo de, oye, preguntar, y la misma norma te está solicitando identificaciones de empleados que están en condiciones particularmente de estrés, el que tengas una serie de elementos de exámenes médicos para estos trabajadores, el que lleves un récord para conocer quiénes son estos trabajadores, pero también qué medidas se han seguido y darle continuidad a este proceso, ¿no? Pero un poco más allá de la norma 35, yo creo que es importante mencionar que el país está viviendo cambios empresariales y de liderazgo importantes, en donde la misma transición generacional de las empresas está llevando a los nuevos responsables de las riendas de los negocios a tomar decisiones acorde a lo que se está viviendo hoy en día de manera muy particular en el mercado, ¿no? Condiciones de bullying, condiciones de hostigamiento, condiciones de estrés, condiciones generales en donde el mismo negocio lo que está pidiendo es adaptarte de manera mucho más rápida a temas, como tú bien comentabas, el mundo digital, la transición tecnológica. Hoy en día lo que estamos viendo es cómo las empresas, en ese afán de poderse mantener siendo importantes en cada uno de los sectores que cada uno tiene que estar escuchando, yo así diría de fácil, a la fuerza laboral. El no escuchar hoy a la fuerza laboral puede ser en algunos casos, si lo hemos platicado con algunas empresas, más caro corregir que actuar, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mismas fuerzas laborales son fuertes generadores de información para el propio empresariado en la toma de decisiones acorde a los momentos que se están viviendo. Y por ponerte un ejemplo muy particular, la parte comercial, no hay nada como escuchar mejor al vendedor del mostrador. Él tiene la información precisa de qué compran, qué le gusta y qué no. Y no son tanto decisiones estructuradas, lejanas, que muchas veces tenían sus beneficios, pero también sus puntos de oportunidad importantes. Y esa inmediatez hoy en día el empresario está buscando atacar. Esta norma lo que hace es también darle condiciones a esta fuerza laboral que por sí es escasa y va a ser más escasa en el país. Hay un gran gap entre la oferta calificada en las nuevas funciones que se tiene con la gran demanda laboral, que en la medida que tú escuches esa fuerza laboral y condiciones a través de la norma 35, mejores esquemas de trabajo, mejores lugares de trabajo, mejores condiciones psicológicas, incluso de atención al trabajador por la carga que normalmente tenemos todos al llegar a un trabajo, el estrés del traslado del domicilio, los problemas personales que también se llevan al trabajo. En la medida que esta empresa está gestionando de manera más integral condiciones laborales con las personales, lo que vamos a ver es un incremento en la productividad importante que no nos hemos distinguido, al menos con las estadísticas de la OCDE en términos generales. Somos los que más horas trabajamos, pero los de menor índice de productividad. El segundo trimestre del 2019 bajamos 1.5% más, lo que nos indica que muchas horas no bien empleadas o no bien acotadas no necesariamente nos están dando los resultados que este país requiere, José. Moisés, ¿llegamos tarde a la implementación de una norma de este tipo? Hay estudios de principios de los 80 relacionados con el estrés laboral y formas de atacarlo, de prevenirlo, de atenderlo. Yo te diría que tarde es no llegar.
Tarde es no llegar, siempre se pueden hacer adecuaciones. Yo creo que lo importante es empezar y como país estamos viviendo, yo creo, de las principales brechas que se cierran por los grandes cambios generacionales. La presión, y se vio mucho este tema con el bono demográfico en el país, que quizás en ese momento hubiera podido haber sido una situación más acorde al reconocimiento de la juventud de la población. Hoy en día se hace con esta norma 35 reconociendo básicamente eso, una situación del país en donde la gran mayoría proporcional en las empresas son gente joven. O sea, tenemos casos, y nosotros confirman, más del 50% de nuestra concentración laboral son millennials y en algunos casos centennials. Entonces yo te diría que no es tarde. Lo importante aquí es el adoptado de manera ágil, que no sea un tema complejo en su adecuación y en su adaptación. Y el mismo compliance lo va a hacer los trabajadores. Yo creo que el tema de ser contratante preferente tiene muchas connotaciones para la empresa, pero lo más importante es que tengas gente que trabaje contigo. El castigo empresarial es que la fuerza laboral, independientemente de la norma u otras situaciones que se den, el estar en un trabajo le está dando un beneficio de un check al trabajador desde la óptica de que está en condiciones de trabajo adecuadas, en condiciones favorables, que va con sus valores, que va con sus principios, que le permite incluso un equilibrio de vida. Ese va a ser el más importante compliance del éxito de esta norma 35, creo yo. Sí, Moisés, pareciera que llegamos a la norma por un tema exclusivamente temporal, ¿no? Llegamos porque así son los nuevos tiempos, pero hay un tema de cultura laboral y de cultura patronal que tendrá que cambiar. ¿Qué sugieres en ese tema? De hecho está cambiando. El tema de mantener un negocio como tal vigente obliga a las nuevas generaciones de líderes a tener que tomar decisiones mucho más rápidas, decisiones en ocasiones contrastantes a sus antecesores, porque es sencillamente porque la exigencia de mantenerte vivo en un negocio te obliga a estar a las condiciones preponderantes del mercado, si no el mismo mercado te castiga si eres lento o si incluso decidieras ir en contra de ciertas decisiones que el mercado de manera general laboral ya está adoptando, José. Sí. No es un tema solo de salario, es un tema de las condiciones propias del centro de trabajo, y pongo algunos ejemplos concretos. Un lactario, por ejemplo, para madres que están en lactancia, o un comedor digno, cosas de ese tipo, ¿no? De eso estamos hablando. Hoy en día el concepto laboral es mucho más amplio, va mucho más allá de lo tradicional, que era una capacitación técnica laboral. Hoy en día es un tema que te cubre a la persona. Hoy en día uno de los grandes decisores de ingresar a un trabajo y mantener el trabajo son las condiciones que van más allá de lo obligado como patrón a dar en términos de seguridad, salud y capacidad técnica. Hoy en día la fuerza laboral y mucha es esa presión que el país tiene con los millennials y con los centennials es yo como persona, ¿dónde estoy frente a una empresa? ¿Soy una persona o soy un activo? Esa dinámica está generando presiones, déjame poner así, invisibles, pero realistas al empresariado, que en función al mantenimiento en un esquema económico mucho más complejo y competitivo, te obliga a adaptarte rápidamente a las condiciones nuevas de la fuerza laboral. De acuerdo. Moisés, te agradezco muchísimo el tiempo, la generosidad por ayudarnos a entender la norma 035 de la Secretaría de Trabajo relacionada con los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Agradecemos a todos los que siguieron la transmisión y bueno, nos vemos en una nueva transmisión con personas relevantes que tengan algo relevante que decir. Muchas gracias, José, muy amable. Gracias a ustedes.